Anterior. Básicamente estamos hablando sobre los componentes inmunológicos de la leche humana. A eso es a lo que nos hemos dedicado durante estas 2 semanas. La sesión inicial que la hicimos la vez pasada, hablamos de todos estos componentes inmunológicos y cómo influencian en el desarrollo del sistema inmune del niño, en esa adaptación inmunológica postnatal y por ende en la obtención de una madurez gastrointestinal adecuada que favorece los mecanismos de tolerancia hacia esos nuevos alimentos que son introducidos, pero que también necesitan tener una respuesta inmune contra los agentes agresores. Hoy vamos a irnos a la segunda parte de esta presentación. El primer nombre, la primera parte del nombre es igual a lo que hablábamos hace 2 semanas, pero hoy vamos a hablar de las implicaciones clínicas de todo aquello que hablamos la semana pasada. La semana pasada profundizamos, aunque intentamos hacerlo de una manera sencilla y bastante ligera, acerca del impacto en el sistema inmunológico, los componentes de la leche. Hoy vamos a pasar a esa segunda fase, que es hablar de las implicaciones en la salud infantil. Y estoy hablando desde el punto de vista inmunológico, porque bien sabemos que la salud infantil, los beneficios de la lactancia materna son muy amplios, muy amplios. Nos hemos dedicado al sistema inmunológico, pero hoy vamos a hablar de tres aspectos de la salud y en los que actúa el sistema inmunológico que son favorecidos por estos componentes bioactivos de la leche humana. Por tanto, vamos a hablar de cómo la leche humana favorece la regulación de la respuesta inflamatoria, especialmente de algunos estados proinflamatorios que puede padecer el niño, especialmente el niño prematuro o niños que están sometidos a estrés, a una sepsis, a ventilación mecánica, cómo esta respuesta inflamatoria que puede estar disregulada puede verse favorecida con la introducción de la leche humana, ¿no? También hablaremos de estos componentes y la evidencia actual que tenemos sobre la prevención de enfermedades infecciosas y la prevención de enfermedades alérgicas. Esta imagen es a modo recordatorio. Sabemos que la leche humana no es una bebida pasiva que solo transmite sustancias y nutrientes, es más que un alimento, es un producto vivo. Y esta es una de las primeras cosas que debe quedar bien claras en nosotros. La leche materna, por ser un producto vivo, tiene factores que ya protegen per se contra las infecciones, como son las enzimas, la lisozima, la lactoferrina, inmunoglobulinas, citoquinas, los leucocitos, pero también tienen sustancias activas, en esta tenemos hormonas y todo un amplio sistema de reguladores del sistema inmunológico, entre ellos las citoquinas. Ahora bien, cuando nosotros hablamos disculpen, cuando nosotros hablamos eh, sobre la evidencia científica, porque ya no vamos a hablar tanto de los componentes, sino de los efectos en la salud infantil. Debemos saber que hacer estudios y obtener una evidencia, datos suficientes para dar recomendaciones claras sobre la relación de la lactancia humana con algunas enfermedades es un poco complicado. Y es complicado en parte porque sabemos que la leche es un componente bioquímicamente complejo. Muchas de las sustancias y sobre todo estas sustancias bioactivas pueden estar presentes en pequeñas cantidades. Estas pequeñas cantidades también pueden hacer que no sean detectados por los métodos que disponemos actualmente. Y que además, precisamente como es un compuesto vivo, él varía mucho. Sabemos que la presencia de estos componentes inmunitarios pueden variar dependiendo de la fase en que se encuentre la leche humana, ya sea el precalostro, el calostro, la leche de transición y la leche humana. Cada una tiene una composición diferente. Por ejemplo, ya hablábamos esto la semana pasada, el calostro es el componente que tiene más factores inmunológicos. Es como si la madre, ya al separarse del bebé y darle este primer alimento, estuviera transmitiéndole una gran capacidad de defensa al bebé que se va a enfrentar ahora el, no solo a ser ayudado a través de la leche humana, de los anticuerpos transplacentarios que la madre pasó, pero también es como ese empujón, decimos ese chute, ese plus para que el niño pueda defenderse. Además de esto,
recordemos que no solo los componentes inmunológicos varían dependiendo de la fase en que se encuentre la leche, sino que también varían durante el día, si es de noche, varían si la madre tiene alguna infección ella o si es el bebé. Porque recuerden que hablábamos la semana pasada de una comunicación entre el sistema inmunitario de la madre y del bebé. Por lo tanto, incluso enfermedades del recién nacido pueden hacer que la leche de la madre se modifique. No tenemos estandarizados muchos de los compuestos y por esto obtener evidencias eh, u obtener, por lo menos a este punto en el que estamos ahora, no es tan fácil. Sin embargo, es cierto que los estudios de cohorte, los estudios experimentales, porque sabemos que los observacionales tienen la limitación de los sesgos que pueden tener las observaciones que se hacen, los estudios observacionales, pero lo cierto es que los estudios sí nos van mostrando algunas tendencias que hacen que podamos hacer algunas recomendaciones más fuertes que otras. Muy bien, recordar que estos componentes bioactivos, una de sus principales funciones es lograr la maduración del sistema inmunitario intestinal. Este sistema inmunitario intestinal, uno de sus caballitos de batalla más fuerte es la IgA secretora. Hablábamos también, o ya esto lo tenemos claro, que el 80% de las inmunoglobulinas presentes en la leche humana es la IgA secretora. Esa IgA secretoria o secretora actúa como un guardián a nivel de las mucosas, ¿no? Por esto, y quizás por esto es que nosotros vemos que del grupo de enfermedades infecciosas que son más prevenibles, que se han visto que tienen un efecto favorecedor en la salud infantil, disminuidos a través de la lactancia materna, son las infecciones gastrointestinales y por otro lado las infecciones respiratorias. Aunque sabemos que se están viendo la prevención en otras, sí sabemos que el sistema que mejor se encuentra defendido y precisamente es porque es IgA secretoria a nivel intestinal, es precisamente el aparato digestivo. Cuando hablamos entonces, vamos a comenzar por hablar de la respuesta inflamatoria. Y para esto quiero darles el ejemplo, por ejemplo, de la enterocolitis necrotizante, porque la enterocolitis necrotizante es como un ejemplo muy grande de lo que es un estado proinflamatorio que ocurre en un niño prematuro, sabemos que es más frecuente en los niños prematuros, y esta imagen me gustó mucho de este estudio de Meister y colaboradores, pero también les coloqué toda la referencia bibliográfica que habla de cómo la leche humana, o sea, esta es una de las evidencias más fuertes que tenemos, no conseguimos explicar por qué, pero sí se sabe, por ejemplo, que la enterocolitis necrotizante, sabemos que es una enfermedad multifactorial. Y sabemos también que existen, pudiéramos llamar dos fenotipos, o sea, los mecanismos que están involucrados en la enterocolitis necrotizante del prematuro es diferente a los que están en la enterocolitis necrotizante del niño de término. Por ejemplo, en los niños prematuros se habla más de una inmadurez del sistema digestivo, de la disbiosis intestinal, que como ya hablamos también, la leche materna favorece el establecimiento de una microbiota intestinal sana, la que es adecuada para los bebés, con un predominio de bifidobacterias. Esas bifidobacterias favorecen precisamente una microbiota adecuada. Los lactantes prematuros que son sometidos a unas situaciones más estresantes tienen entonces estos factores en su contra. Es lo que se ha asociado con ellos: inmadurez del sistema inmunológico, inmadurez del aparato gastrointestinal y la disbiosis intestinal. Todo esto puede favorecer la enterocolitis necrotizante del prematuro, que en el niño de término está más relacionado con la enfermedad hipóxico-isquémica. Ambas contribuyen a una necrosis y a todas las complicaciones que ya sabemos. Como vemos aquí en esta imagen, ven que existen factores que se han asociado, y para esto sí tenemos una fuerte evidencia científica, que van desde factores que son estrategias prevenibles a través de los cuidados prenatales, hay otros que tienen que ver con factores perinatales y los cuidados del niño. Fíjense que entre los cuidados del niño, aquí les puedo mencionar el tipo de alimentación. ¿Por qué? Porque se ha visto que los niños alimentados con lactancia materna tienen, o mejor dicho, los niños que no reciben lactancia materna entre los primeros alimentos,
cuando son sometidos al estrés postparto, después de un parto prematuro, tienen un riesgo de desarrollar enterocolitis necrotizante 6,4 veces mayor que los niños que no reciben la leche materna. Entonces, uno de los factores que más se han visto relacionados con el desarrollo de la enterocolitis necrotizante es la ausencia de lactancia materna. Y fíjense que también hablábamos, bueno, parte de lo que también se encuentra actualmente en el tapete de la alimentación infantil es que los niños prematuros pueden tener todavía unas necesidades calóricas que todavía no son cubiertas por la lactancia materna. Esto puede ser cierto, pero lo que es innegable es que la leche materna tiene estos componentes antiinflamatorios que ayudan a una mejor adaptación de la respuesta inmune. Entonces, ¿qué sabemos nosotros? Que aunque no se comprende exactamente por qué los bebés tienen un mayor riesgo, sí está visto que esta protección viene dada por la dosis de lactancia materna que el niño recibe. Es decir, no es dar cualquier 3 goticas de calostro. Entre más alimentación, más temprana sea la introducción de la leche materna en el prematuro, entre mayor sea la dosis que se le ofrezca y se mantenga más tiempo, el efecto protector sobre la enterocolitis necrotizante aumenta. Se ha visto también que lo que se nota es que cuando se da la leche materna disminuye esta respuesta inflamatoria y por lo tanto el niño tiene menos riesgo de desarrollar una enterocolitis necrotizante. Así como esto existen otras, la sepsis y otras enfermedades que generan un estado proinflamatorio y que puede ser regulado por la introducción temprana de la lactancia materna, de la leche humana. Por esto es que nosotros, incluso cuando la madre, por enfermedad, por complicaciones del parto prematuro, no puede amamantar, son útiles los bancos de leche humana, porque estamos hablando, cuando hablamos de leche materna, hablamos de la madre que le da leche a su bebé, pero cuando hablamos de leche humana, estamos abriendo la puerta y abriendo nuestra mente al establecimiento de bancos de leche humana en hospitales que atienden a estos niños con estas patologías. Entonces, si esto está demostrado, si sabemos que es dosis dependiente, si sabemos que la respuesta depende también del tiempo en que se prolongue la lactancia materna, estamos diciendo que no debería faltar en nuestras unidades de cuidados intensivos neonatales, la oportunidad de tener unos bancos de leche materna para mejorar y disminuir esta enfermedad. Como ya les dije, este es el prototipo de enfermedad en el que tenemos más evidencia y evidencia más sustentable, pero existen otros estados proinflamatorios que también se ven beneficiados. Por ejemplo, se ha visto que los niños con muy bajo peso al nacer, que reciben por lo menos 50 mililitros por kilo por día de leche materna, también consiguen, sobre todo cuando se hace durante el primer mes de vida, consiguen tener una mejor evolución de su recuperación de peso. Porque recordemos que parte esta programación metabólica, que también es una influencia que tiene la lactancia humana, favorece esa programación metabólica a largo plazo. Pero en los bebés prematuros, sobre todo los bebés de muy bajo peso al nacer, esto también tiene una influencia especial porque permite que ese catch-up, que es esa recuperación de peso, no sea tan exuberante, sino que el niño, porque cuando esto ocurre muy rápidamente, se hace una programación genética que el niño tiene más riesgo de enfermedades cardiovasculares a futuro, ¿no? Entonces, la conclusión es, y lo que tenemos una evidencia más fuerte son los beneficios en el control de ese estado proinflamatorio, tanto en bebés con muy bajo peso al nacer y en bebés prematuros. Aquí tenemos, por ejemplo, aquí podemos ver esta imagen, fíjense, un intestino inmaduro y sobre este sistema inmunitario que se encuentra en el intestino y con esta influencia de todos estos componentes, entre ellos los componentes que ya hablamos de la leche humana, va a permitir que ese sistema inmunitario intestinal genere una respuesta tanto de tolerancia como de intolerancia cuando no recibe los componentes que necesita. Cuando no hacemos tolerancia a los factores externos a los que se va a exponer el niño, entonces es cuando pueden ocurrir alergias alimentarias, por ejemplo. Y cuando el niño tolera esas proteínas extrañas, tiene una mejor adaptación a esos alimentos, porque tenemos que recordar que el niño, la leche humana es proteína homóloga. Cuando el bebé es amamantado, el bebé está recibiendo una proteína homóloga. Esto favorece todo este proceso de maduración intestinal y de maduración del sistema inmunológico. Ahora bien, cuando esto no ocurre, puede haber más bien una intolerancia o generarse no tolerancia. Esa no tolerancia favorece que el bebé, por ejemplo,
no reconozca estas proteínas diferentes a las proteínas homólogas de la leche materna, haga una respuesta disregulada y favorezca la aparición de alergias alimentarias. Eh, Cuando hablamos de los beneficios, aquí, bueno, esto más que beneficios de la leche humana, aquí les quería hablar de todas las sustancias que favorecen la prevención de enfermedades infecciosas. Como ya les mencioné, estas enfermedades, las que tenemos una evidencia más fuerte en los estudios observacionales, es que los niños amamantados, los niños que reciben leche humana, tienen un menor riesgo de enfermedades infecciosas respiratorias y gastrointestinales, especialmente gastrointestinales. Pero esto también se ha extendido un poco más y se ha visto que favorece la disminución de enfermedades urinarias, por ejemplo, y de sepsis. Por tanto, esto se ve a través del paso de estas sustancias pasivas que ya conversábamos la vez pasada, como la maduración del sistema gastrointestinal. Aquí no vamos a entender mucho porque esto es muy claro y ya fue abordado un poco la vez pasada. Pero un concepto más importante que me gustaría resaltar en el tiempo que tenemos hoy es los beneficios en la enfermedad alérgica. Ya les expliqué un poco em, cómo es el proceso por el cual el niño debería crear un estado de tolerancia hacia estas proteínas heterólogas que vienen en los alimentos, no solo en la leche de vaca. Tenemos un aumento en la incidencia de alergia a las proteínas de la leche de vaca porque precisamente cada vez nuestros niños están siendo más amamantados. Este es uno de los factores que podrían estar involucrados, ¿no? Por supuesto, sabemos que la alergia es multifactorial, que tiene un componente genético, pero tiene un componente epigenético importante. Pero es cierto que se han visto, algunos estudios apuntan al hecho de que precisamente cuando se introduce fórmula en esos primeros días de vida, que es lo que se volvió rutinario en la atención del parto hospitalario, porque para esto tenemos que hacer un poquito de historia, ¿no? La historia nos muestra que antes los niños eran solo amamantados, los niños que no podían ser alimentados con leche humana, ya sea de la madre como de una nodriza, eran niños que estaban condenados a morir. A partir de 1840, los estudios que hicieron, que se iniciaron con la Nestlé, permitieron que se pudiese adaptar la leche de otros mamíferos y que esto permitiera la supervivencia de algunos niños, pero eso no se hizo sin un costo para el bebé, ¿no? Muchos niños logran hacer una respuesta adecuada, pero nosotros ya hemos hablado de esa programación genética y esas enfermedades que aparecen a posteriores y que es lo que nos está demostrando la evidencia actual. Ahora bien, si el niño no hace ese fenómeno de tolerancia, si el niño no logra transitar de forma adecuada estos procesos, pues va a generar alteraciones. Una de ellas es precisamente la aparición de enfermedades alérgicas. No sabemos, todavía se intenta descubrir por qué tenemos más enfermedades alérgicas actualmente y se estima que aproximadamente un 30% de la población infantil eh, de lo que está registrado, de lo que logramos registrar epidemiológicamente, están teniendo un aumento de las alergias, pero sabemos que hay muchas que son infradiagnosticadas, ¿no? O que no se llegan a reportar adecuadamente. Pero ¿qué tenemos? Que, por ejemplo, si bien es cierto que las enfermedades alérgicas, eh, la alimentación del niño influye también en la forma como se adapta y haga un fenómeno de tolerancia para estas nuevas proteínas, sí hemos visto que algunas enfermedades se ven influenciadas. ¿Qué es lo que tenemos? Les quiero hablar, por ejemplo, sobre la dermatitis atópica, ¿no? Referente a la dermatitis atópica, ha habido algunos estudios que son contradictorios. Unos estudios iniciales hablaban de que la lactancia materna no influía en el desarrollo de dermatitis atópica, pero unos estudios con una... con un protocolo más adecuado, han llegado a la conclusión, en base a la evidencia actual, de que existe un efecto protector de la lactancia materna cuando se administra por lo menos durante 3 o 4 meses. Esto no quiere decir que la protección es solo estos meses, ¿no? Esto lo que quiere decir es que hasta ahora lo que los estudios han demostrado es este efecto protector en los primeros 3 meses. Muchas de estas conclusiones que les voy a hablar ahora están basadas en este artículo que, como ven, fue parte de una revisión sistemática de diferentes artículos hecho por un grupo de estudio escandinavo. Esta revisión llegó a ciertas conclusiones considerando el valor y el peso de la evidencia que se ofrecía. Una es
que había beneficios, por eso se los separé en dos grupos, había beneficios para todos los niños y había beneficios para niños con una atopia familiar, con antecedentes de enfermedad alérgica de primer grado. Entonces, si hablamos por enfermedades, por ejemplo, en relación a la dermatitis atópica, encontramos que este efecto se ha visto cuando el niño tiene, sea, es amamantado de cualquier forma, no es solo con lactancia humana exclusiva, si recibe cualquier tipo de lactancia materna entre los primeros 3 y 4 meses. Esto se ha llegado, podemos resumirlo así, los primeros 4 meses de vida, cualquier tipo de lactancia que el bebé reciba tiene un efecto protector para el desarrollo de dermatitis atópica y se ha demostrado que este efecto es protector hasta los 2 años de vida. Después ya este efecto disminuye y puede aparecer. Entonces puede ser que sencillamente retarde la aparición de la enfermedad, porque estas son enfermedades multifactoriales. Entonces, como la alimentación es uno de los pilares que puede influir en el desarrollo de estas enfermedades, con esto estamos adiando o retrasando el desarrollo, el inicio de esta enfermedad. Y si logramos controlar otros factores epigenéticos, por supuesto que van a ser beneficios para el niño. Referente al asma, por ejemplo, el asma se encontró, sabemos que el asma es una enfermedad un poquito camaleónica, tiene diferentes fenotipos, se expresa diferente dependiendo de la edad, tiene diferentes triggers, detonantes. Entonces, por eso aquí los estudios han sido un poquito más difíciles aún de controlar y de hacer evidencia. Pero lo que sí se ha visto, por ejemplo, y lo que más se ha hablado, una revisión que hay del 2008 para acá, es que la conclusión de ellos es que la gran heterogeneidad que tienen los estudios no permiten hacer conclusiones más, eh, más contundentes. Sin embargo, se sugiere que la lactancia materna también puede tener un efecto protector cuando es administrada durante los primeros 3 meses. Y protege contra la aparición también en esos primeros 2 años, ¿no? Y también la evidencia ha mostrado que esa prevención puede ir hasta más allá de los 5 años. Lo que pasa es que esa ligación más allá de los 5 años ya ha sido más débil. No se ha podido establecer una evidencia más clara, pero sí se ha visto que por lo menos en el caso de asma puede existir una protección los primeros 5 años. Referente a la rinitis alérgica, el consenso es muy parecido, pero otras enfermedades como la alergia a la leche de vaca o las alergias alimentarias en general, actualmente tampoco es, por ejemplo, la protocolitis alérgica es indiferente. Es independiente que el niño sea amamantado o no amamantado. Aquí no vemos diferencia, pero en las otras sí se comienza a ver la tendencia es a encontrar que puede tener algún efecto protector, pero no es el factor determinante. Entonces, esta revisión, por ejemplo, que les traigo acá, llegó a la conclusión que en todos los niños, independiente de la historia familiar de alergia, la lactancia materna puede reducir, cuando es exclusiva, el riesgo de asma. Cuando esta lactancia materna también, cualquier tipo de lactancia, ya sea en exclusivo o sea en mixto, disminuye el riesgo de sibilancias recurrentes. Sin embargo, aquí hay una observación. Las sibilancias recurrentes en los primeros años generalmente son desencadenadas por virus. Entonces aquí comenzamos a pensar, bueno, es que lo que está logrando la lactancia materna es evitar las infecciones virales que desencadenan las sibilancias o es que está actuando ya sobre los fenotipos de asma alérgica que se están expresando desde la pequeña infancia, ¿no? Desde la primera infancia. También tiene efectos protectores, eh, aumentan de acuerdo con el tiempo de lactancia. Esto ya lo hablamos, dosis respuesta y tiempo respuesta. Pero los meses que hemos visto, que hasta ahora se ha encontrado evidencia, es los primeros 4 meses. Y esto puede sonarles un poco contradictorio porque a veces pensamos, bueno, pero recomendamos la lactancia materna 6 meses. Entonces, si sus riesgos son hasta los 4 meses, ¿será que podemos comenzar la introducción alimentaria desde los 4 meses? No. Y aquí son componentes diferentes, son aspectos diferentes que estamos a abordar. Nutricionalmente, la leche humana es capaz de ofrecer todo lo que el bebé necesita hasta los 6 meses. No necesita nada antes. Y de hecho, cuando introducimos otras proteínas heterólogas, ya sea por fórmula o sea por alimentos, otros alimentos, estamos exponiendo a un sistema inmunológico todavía inmaduro
y que todavía quizás no haya alcanzado ese proceso de maduración para ser tolerante a estas nuevas proteínas. ¿Por qué esto es importante? Porque no podemos confundirnos, no podemos pensar, bueno, si los beneficios están demostrados hasta los 4 meses, podemos normalizar, una frase muy utilizada actualmente, normalizar el inicio de los alimentos a los 4 meses. No, no es eso, son funciones diferentes. Uno es nutricional, no se necesita. No se necesita fórmula, no se necesitan otros alimentos antes de los 6 meses de vida, excepto que existan condiciones especiales de salud en el bebé. Pero si es necesario por alguna condición introducir antes, se ha demostrado que puede hacerse, que no es lo ideal, pero que tampoco genera grandes perjuicios en el bebé. Pero nuestro ideal sigue siendo mantener la lactancia humana durante 6 meses. Eh, y fíjense que algunas evidencias mostraron también que estos efectos protectores, por lo menos de la prevención de enfermedades infecciosas, pueden prolongarse hasta la primera década de la vida. Ya conversamos sobre la prevención de la dermatitis atópica. Eh, Fíjense, la exposición a pequeñas dosis de leche de vaca durante los primeros días de vida puede aumentar el riesgo de alergia. Y por eso es que se habla hay un término que se está usando mucho, que es el término del biberón pirata, que es ese biberón que le dan al bebé cuando mamá está saliendo del parto, cuando nacen a medianoche, la mamá se va a descansar, por esa costumbre que teníamos de separar a los bebés para ser vigilados las primeras horas en la incubadora. Eh, Ese biberón que se le da para no interrumpir el sueño materno, para que descanse, esto sí se está asociando a un desarrollo o a un mayor riesgo de desarrollo de alergia a la proteína de la leche de vaca. Recordemos, una proteína heteróloga, aunque sea adaptada nutricionalmente y pueda salvar vidas, porque es cierto que nosotros como pediatras somos quienes más sabemos que la necesitamos, pero no debe ser dada alegremente, porque puede significar el cambio en la historia de la vida de un bebé, ¿no? Aunque sabemos que la alergia a la leche de vaca es una de las alergias más frecuentes y que se superan más rápido, es una historia que no deberían vivir las familias si no es necesario. Eh, bueno, ahora bien, en los niños, que es esta segunda gráfica que les puse acá de estas conclusiones, en los niños con herencia atópica o sí, o tienen familiares de primer grado con alergia, la lactancia materna son como, se han notado que son más beneficiados estos niños, las estadísticas favorecen más la prevención de enfermedades alérgicas en estos bebés. Estos bebés que con una historia natural de la enfermedad o con una exposición temprana a proteínas heterólogas de la leche de vaca, podían desarrollar la alergia por el componente genético que ya tienen. Además, la lactancia materna puede proteger frente a algunos tipos de leche de alergia a la leche de vaca, pero que esto no tiene evidencia contundente, como ya les mencioné, pero son tendencias o recomendaciones que se encuentran en los principales estudios. Solo en lo único tipo de alergia a la leche de vaca que esta asociación no está claramente mostrada es en la proctocolitis alérgica. Finalmente, cuando la lactancia materna es insuficiente, se pueden utilizar los hidrolizados, que son mejor que los parcialmente hidrolizados para disminuir el riesgo de alergia. Las fórmulas, este tipo de fórmulas también en cierta medida disminuyen el riesgo de otras enfermedades como la dermatitis atópica, asma y sibilancias. Y ya sabemos que las parcialmente hidrolizadas eh, pueden reducir este riesgo, pero no es tan significativo y en niños que son una alergia marcada va a expresarse. Entonces, bueno, esto es lo principal en cuanto a la prevención de enfermedades alérgicas. Podemos ir haciendo unas conclusiones. La colonización temprana en los lactantes por las bacterias de la leche humana puede, aquí no me deja leer estoy intentando reducir las imágenes, a ver, las imágenes que acompañan, ¿no? Los vídeos, puede tener un impacto en la prevención de enfermedades, ¿no? Y la programación de esa salud futura a través de la programación metabólica, el desarrollo del sistema gastrointestinal y la maduración, como ya hablamos, del sistema inmunitario. La leche materna tiene una protección en la formación de la inmunidad y ya sabemos que es recomendada los primeros 6 meses de vida, aunque la evidencia actual ya nos diga que la mayoría de los beneficios que hemos conseguido demostrar. Recuerden que estamos hablando de beneficios demostrables. Hay muchas cosas que todavía no demostramos, pero que son beneficios inherentes a la lactancia humana.
La lactancia humana también tiene, y también este es otro aspecto importante, solo que no andamos mucho. Es cierto que la leche tiene per se componentes que inhiben la infección vírica, pero también es cierto que hay enfermedades maternas víricas que no son controladas completamente por el cuerpo materno y que igualmente pueden ser transmitidas y son prácticamente algunas de las contraindicaciones absolutas de la leche humana, como es el virus de inmunodeficiencia humana o el virus de la leucemia LH, ¿no? Eh, Otro aspecto es la función protectora de la lactancia materna frente a algunas infecciones del periodo perinatal, como son las gastrointestinales, las respiratorias, la otitis, que realmente es una complicación de las infecciones respiratorias, y las infecciones urinarias. Recordemos, el anticuerpo predominante de la leche humana es la IgA secretora, que es la encargada principalmente de la inmunidad a nivel de las mucosas. Por eso es tan importante cuidar el intestino del bebé esos primeros meses, porque debe madurar el sistema inmunológico adecuadamente. Aquí, no sé si se los dije ya, pero esta madurez del sistema inmunológico se obtiene alrededor del séptimo mes de vida postnatal. Por tanto, incluso ya cuando él inicia a los 6 meses la alimentación, ya todavía está estrenándose la función adecuada de su hija secretora, ¿no? Los leucocitos presentes en la leche humana también tienen un papel relevante en esta inmunocompetencia y la inmunidad activa. Y finalmente, una conclusión que considero que es muy importante es que actualmente el factor protector de la leche materna, la evidencia como tal es débil, pero sí encontramos estos efectos inmunomoduladores con esos efectos beneficiosos. Y recuerden, lo que no podemos demostrar todavía, eso forma parte de los trabajos de investigación o las líneas de investigación que deberían abrir nuestros jóvenes, nuestros acompañantes, los internos de posgrado, de los residentes de pediatría y los campos de las líneas de investigación en los hospitales deberían ir orientados a esto, a demostrar estos beneficios en el sistema inmunológico. Bueno, hoy he tratado de ser más resumida. Muchas gracias por su participación y quedo dispuesta a oír vuestras preguntas. Muchísimas gracias, doctora Mayerly. Buenísima, excelente su presentación. No tengo todavía preguntas en el chat. Esperemos